aprueba Muchísimas créditos, gracias. por Seguimos eso con no más hay información. el gobierno todos los días anda chillando, anda llorando de que la asamblea no aprueba créditos, por eso no hay combustible, no tenemos para pagar. Hemos escuchado a la ministra de la Presidencia con las disculpas del caso. Me da pena y me da vergüenza escuchar a ese tipo de autoridades. Si no tienen capacidad, si no se ubican, ¿por qué no se van en este momento? Están perjudicando a su gobierno, están perjudicando a este Estado plurinacional de Bolivia, están perjudicando al pueblo boliviano. Váyanse si no tienen capacidad de manejar la economía, de resolver los problemas de este país. Renuncien y váyanse y no culpen a la Asamblea. Yo lamento, definitivamente lamento que la ministra de la Presidencia diga que los créditos están durmiendo en la Asamblea para garantizar combustible. Es absolutamente falso. Que me diga la señora ministra, que nos diga la señora ministra qué número de ley, en dónde está el trámite, con nombre, apellido, crédito, préstamo para garantizar combustible. En mi criterio no existe. Habrán otros créditos, pero créditos que, como la ministra de la Presidencia se refiere, para garantizar comprar combustible, de acuerdo a la información que tengo, no existe. Además, nunca el país se ha prestado para garantizar este tipo de gastos que, como se dice, para garantizar combustible. Una vergüenza, recalco una vez más, si no tienen capacidad, si solo están para engañar y mentir al pueblo boliviano, agarren un papel y un lapicero, escriban su renuncia, váyanse, no perjudiquen a este pueblo boliviano. Yo lamento con mucha pena, tristeza, he escuchado a la señora ministra culpar a la Asamblea sobre la escasez de combustible en nuestro país. En mi criterio, yo no he visto, a no ser que esté durmiendo en los diputados, un crédito que diga con nombre y apellido, este crédito es para comprar combustible. No existe. Y lamento definitivamente mucho que este tipo de autoridades estén gobernando nuestro país, estén manejando nuestro país, que intenten lavarse la mano con la Asamblea, cuando en el fondo ellos son los culpables, los responsables, los autores de este desastre económico, de este desastre en tema de combustible. Pero me da mucha pena cómo una ministra de la Presidencia pueda mentir, engañar a este país. Recalco, si no tiene capacidad o no tienen capacidad, agarren un papel y un lapicero, hagan su carta de denuncia y váyanse. No perjudiquen a su gobierno ni perjudiquen al pueblo boliviano. Senador, además de que el país no puede vivir de la mendicidad, de pedir solamente créditos para salvar estas situaciones, ¿dónde queda esa frase que ellos manejaban? La industrialización, la exportación que genere divisas para el país. ¿Eso realmente también genera otra vergüenza ajena? Y en realidad el gobierno trata de hacernos acostumbrar al tema de la mendicidad en nuestro país. Trata de hacernos acostumbrar a nosotros, al pueblo, al puro crédito, préstamo, deuda tras deuda. Increíble. ¿Dónde está esa famosa industrialización que usted indicaba, ¿no? La importación, la exportación de productos. ¿Dónde está esa frase que ellos decían? El Lucho es un gran economista, capo es. ¿Y dónde se ha caído este señor? ¿Por qué solo quiere gobernar en base a la mendicidad nuestro país, endeudando a nuestro país? Una pena, una vergüenza, y lamento mucho que nos hayamos equivocado con este señor, peor todavía con los ministros que son expertos para mentirse, para engañar al pueblo boliviano, y están destruyendo lamentablemente nuestra economía. Pero suerte, ya está llegando las elecciones generales en el país. Hay una persona con mucha trayectoria, con mucha experiencia, que pueda salvar esta situación, que nos pueda sacar de esta crisis económica que nos ha hundido el gobierno del señor Lucho Arce, el hermano Evo Morales. Pero recalco, me da mucha pena y mucha vergüenza, inclusive de tener este tipo de gobierno, este tipo de presidentes. Recalco, nos había dicho, el Lucho Arce es el padre de la economía, no era Evo Morales, sino el Lucho era. ¿Dónde está ahora ese gran profesional, un gran economista, el padre del modelo económico de Bolivia? ¿Dónde se ha caído? ¿Se ha hundido? ¿Se ha ahogado? ¿Qué se ha hecho? ¿O solo se está dedicando a robar, mentir a este pueblo boliviano? Hoy simplemente se dedican a dádivas, a prebendas. Hoy no estén exigiendo de lo que hoy está pasando en el país, y quiénes son los que pagan el plato roto, es la población, el sector productivo.
Diputado, también se anuncia ya movilizaciones desde el lunes por el tema de la disposición confiscatoria, se está confirmando la marcha desde Patacamaya. ¿Cuáles son las expectativas? Son de que se ha ido a través de lo que es incluso dentro de lo que es la condición política del Estado, ya han aprobado y ahora hay problemas sin duda a través de lo que es algunos sectores que hay una disposición transitoria, séptima, que perjudica a un sector y a algunos sectores prácticamente que hoy simplemente seguramente están callados porque algunos dirigentes están negociando por encima de esa situación. Entonces yo creo que ahora la pelota es en la cancha del gobierno, que solucione los problemas que en su momento ellos han causado, las improvisaciones de sus ministros que prácticamente hoy están como lo que hoy se ve con el tema de lo que es las protestas, las movilizaciones en el país. ¿Cómo se responde a esta autoridad que dice que va a venir a bloquear las asambleas si no se aprueban estos proyectos? ¿Quiénes son los del Pacto de Unidad? No son algunos sinvergüenzas, algunos que prácticamente supuestamente representan a las bases. Ellos no tienen que ver nada de la situación. Así como algunas veces amenazan, indican de que acá van a venir a presionar solamente a que se apruebe el crédito. Es una pena, lamentable. Seguramente están preocupados ellos porque ya no les llega las prebendas, las dádivas, porque ellos simplemente funcionan por plata, no funcionan por un tema de conciencia de clase, de pueblo o por la necesidad de lo que hoy está pasando en el país. En ese sentido hay que decirle al Pacto de Unidad, en vez de exigir a la Asamblea Legislativa, ellos tienen que exigir al gobierno, a los ministros, ¿dónde está la plata que se lo ha gastado? Estamos hablando de 12 mil millones de dólares en la Asamblea Legislativa que ya se ha prestado. ¿Dónde están los 16 mil millones de dólares que había dentro de lo que es el Banco Central de Bolivia? ¿O dónde están los 42 toneladas de oro? ¿O dónde están los 250 millones que los bancos le han prestado al gobierno? O sea, son millones y millones de plata que lamentablemente hoy la población o algunos dirigentes no están exigiendo. Y ahora simplemente digan de que se aprueban los créditos para una situación de compra de combustible. Para mí no tiene coherencia porque los préstamos tienen que ir con proyectos en beneficio del país. Es una pena, lamentablemente yo creo que hoy algunos dirigentes, yo no quiero generalizar, algunos dirigentes prebendales, algunos zánganos, algunos gusanos, algunos lacayos al gobierno, hoy simplemente están viendo el momento y no están velando los intereses comunes colectivos de las organizaciones o del país. Es una pena, lamentable, es esa clase de dirigentes que simplemente están por estar. Diputado, ¿cómo se responde a la declaración de la ministra Mariana Prada que refiere que hay una crisis global y por eso hay una escasez de combustible en el país? Además, la falta de la aprobación de créditos. No, sinvergüenzas, al carajo sus declaraciones de algunos ministros. No están viviendo la realidad de la situación de lo que hoy está pasando en el país. Echar la culpa a la Asamblea Legislativa o decir de que aprueben créditos, yo creo que acá están faltando respeto al país, como en algún momento hemos manifestado. Que respondan primero que nada a ellos, ¿dónde están los millones de dinero que han manejado? Estamos hablando del Banco Central de Bolivia, que en su momento había 16 mil millones de dólares. ¿Dónde están los 42 toneladas de oro? ¿Dónde están los 12 mil millones de dólares que se aprobó de la Asamblea Legislativa? ¿O dónde están los préstamos que se han hecho de los bancos, 250 millones de dólares? Es una pena, lamentable que estos ministros simplemente hoy se dediquen a amenazar, se dediquen a presionar o se dediquen a imponer. Lamentablemente ellos son los culpables de quebrar el país, son los culpables de llevar adelante esta situación de una crisis muy complicada en el tema de lo que es la falta de combustible o el tema de lo que es incluso la alza de la canasta familiar. Es una pena, en su momento nosotros hemos indicado y nuestros dirigentes y las bases han pedido en su momento de que se pueda regular esta situación, todos pedidos, pero lamentablemente el gobierno, ¿con qué les ha recibido? Les ha recibido con humillación, con ultraje, con cárceles o con persecuciones. Entonces yo creo que acá algunos ministros están dedicándose a otra situación o se están equivocándose. Que respondan al país toda situación de lo que ya se ha manifestado. Ahora, diputado, también este fin de semana el expresidente ha propuesto ya el retiro de la subvención de los combustibles en caso de llegar a ser presidente. ¿El acceso asegura que esto es simplemente que para esto tiene moral para estas propuestas? No, en algún momento es necesario de que la subvención se pueda quitar, pero esa subvención tiene que ser gradual, de forma incluso consensuada o de que se pueda socializar, porque llegar directamente a una situación de levantar la subvención, ¿qué puede causar? Va a causar una hiperinflación en el país y creo que eso seguramente en su momento, cuando esté en el gobierno, seguramente eso se tratará de forma muy responsable y con un trabajo gradual hacia lo que es las organizaciones, ¿no? Acá yo creo que incluso, ¿quiénes son los que se han aprovechado en esta situación? Son los empresarios que hoy sin duda están ganando la plata a costa de lo que es incluso el sufrimiento de la población, ¿no? Seguramente este tema se tratará en su momento, claro que en su momento se tiene que ver este tema de lo que es la subvención o de alzar esta situación. Debe ser un previo análisis entonces. Sin duda, tiene que ser gradualmente, tiene que ser socializado incluso con consenso de algunas organizaciones de las bases dentro de lo que es el país. A algunos sí hay que quitar la subvención y a algunos seguramente va nomás causar estos son problemas. Debería ser una subvención sectorizada, ¿es lo que me entiendes? No, sin duda, sí, yo creo que acá, como te digo, esto tiene que ser gradualmente, tiene que consensuarse dentro de lo que es incluso las organizaciones o algunos sectores que en su momento tal vez se han beneficiado y algunos ya
hoy están ya con plata. A esos sectores yo creo que hay que nomás quitarlos, pero algunos sectores que de verdad necesitan esta situación de subvención se tiene que en su momento hablar, se tiene que consensuar, como en algún momento habíamos indicado. Si a estas alturas el gobierno pedía la situación, yo creo que va a ser imposible. El nuevo gobierno que entre realmente ya resolverá los problemas que en su momento ha causado este gobierno o la quiebra económica que hoy está sufriendo el país. Esta vez el diputado Renan Cabeza se pronuncia con relación a las declaraciones de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. La crisis lo que hace es culpar a otros actores políticos, no asumen su responsabilidad, están evadiendo en realidad el rol que ellos deberían de cumplir. Ellos son los responsables de administrar el pueblo boliviano, la economía del país. En vez de mejorar la economía, la han destrozado. En este momento, al parecer, no tienen plata para comprar combustibles. Tengo información fidedigna de que ya los recursos están agotados. Y aquí en la Asamblea Legislativa, y el pueblo boliviano tiene que saber, no tenemos ningún proyecto de ley que haga referencia a los combustibles. No hay ningún crédito ningún proyecto de ley de tipo crédito para comprar combustibles. O sea, ¿qué hace el gobierno? Mueve partidas, utiliza dineros que son destinadas para obras específicas para la compra de combustibles. Eso tiene que explicarle al pueblo boliviano. Y recordemos que se ha vendido 22 toneladas de oro. ¿A cuánto se ha vendido? ¿Qué se ha hecho con esa plata? ¿Qué destino ha tenido? No sabemos. El gobierno no ha explicado claramente. Ha heredado 5.250 millones de dólares del gobierno de facto. ¿Qué ha hecho esa plata? ¿Qué destino ha tenido? Ha gastado la plata de los jubilados. ¿Qué ha hecho con ese dinero? Entonces el gobierno tiene que explicar varias cosas. En realidad, la ministra Marianela Prada únicamente se está lavando las manos en la Asamblea Legislativa y otros sectores. En este momento nos tienen que hablar con sinceridad para poder debatir este tema. El presidente del instrumento político, Emmanuel Evo Morales, ha planteado hace mucho tiempo hacer una reunión urgente entre sectores políticos, sectores sociales, para resolver justamente este tema. Pero la soberbia del gobierno ha imposibilitado aquello. Diputado, ahora ¿cuál debe ser la salida para el gobierno para que todavía haya combustible esta aprobación de más créditos? Los créditos tienen un destino específico, son para obras. En realidad, aquí en la Cámara, reitero, no tenemos un proyecto de ley que haga referencia a compra de combustibles. Entonces, la ministra de la Presidencia está mintiéndole al pueblo boliviano. Con relación ahora a los bloqueos que se están manifestando en el país por la ausencia de combustible, por ejemplo, en Yapacaní hay uno de los bloqueos y otros también ocupan a los sectores políticos para aprovechar estos momentos y poder bloquear. En realidad, varios sectores sociales, los empresarios han anunciado que van a movilizarse y eso nos extraña cuando el empresariado ha buscado movilizaciones para favorecer al pueblo boliviano. Es que en esta oportunidad están bastante preocupados porque no tienen combustibles ni siquiera para poder realizar las cosechas correspondientes que se vienen próximamente. Y debo dejar claro aquí, la protesta es constitucional en el pueblo boliviano. Cualquier ciudadano, a no ser respondido a las necesidades que tiene el derecho a hacer una protesta. Aquello seguramente van a realizar muchos sectores sociales. Y no es culpa de los sectores sociales ni de ningún actor político, es culpa del gobierno, que no ha tenido oportunamente estos conflictos que se vienen en los futuros días. Diputado, su colega Freddy López propone una reducción del 50% de los salarios del legislativo. Él está dispuesto a dar mitad de su sueldo, pero ¿se juntará recursos económicos para poder comprar los hidrocarburos? No es suficiente, pero podría ayudar en un porcentaje importante y además es ser coherente con lo que viene pasando en el pueblo boliviano. No está bien que unos tengamos mayores ingresos que otros. En realidad, yo pienso que es un hecho solidario el que propone el diputado, pero esto se ha planteado hace más de 2, 3 años, ya a inicios de gestión se ha planteado que se maneje la economía de forma coherente. Sin embargo, el presidente Arce Catacora ha hecho caso omiso. En vez de bajar los salarios, los ha elevado. Su mismo salario ha elevado. Y eso se hace con decreto supremo. No hace falta ni siquiera debatir una ley aquí en la Asamblea Legislativa. Hace falta voluntad, empatía en el presidente Luis Arce Catacora. ¿Qué otras salidas también se puede obtener para esta compra? Se habla del pueblo, pero tampoco se aprueban los proyectos de ley que están estancados. Los proyectos de ley son para obras específicas, para construcción de carreteras. Hay muchos, hemos aprobado varios proyectos de ley, 12.000 millones de dólares hemos aprobado aquí en la Asamblea Legislativa. Más de 6.000 millones de dólares hemos aprobado en créditos internacionales. Muchos de esos créditos no están siendo ejecutados, no están siendo implementados, no está utilizando el gobierno, no está gastando, no está invirtiendo. En realidad, algunos proyectos ni siquiera se han iniciado, otros van de forma muy lenta, muy negligente. Entonces, el gobierno le miente al pueblo boliviano. Esos recursos tienen un destino específico. Lo que se tiene que hacer es producir. En vez de qué sé yo, importar arroz, importar trigo del extranjero con
con beneficios impositivas, lo que debería de hacer el gobierno es fomentar la producción, pero exactamente hace lo contrario. Los productores no tienen diésel garantizado para cosecha de arroz, por ejemplo. Diputado, con el tema de derrumbes y algunos incidentes que están ocurriendo en el país, todavía se deben continuar aprobando estos proyectos para derrumbes que mencionaba el gobierno también que son necesarios para poder tener el dinero para los recursos para subsanar estos. El gobierno genera ahí desconfianza. Muchos de los proyectos no han sido ejecutados, muchos no han tenido cuentas respecto a la plata que teníamos los bolivianos y bolivianas en reservas internacionales en dólares. Reitero, 5.250 millones de dólares. ¿Qué ha hecho esa plata? ¿Qué dónde ha ido a parar? ¿Qué destino ha tenido? ¿Cómo ha gastado el dinero de la venta de las 22 toneladas de oro? O sea, ¿cuánto ahora ha empeñado, cuánto de oro ha empeñado con el presupuesto general del Estado mal aprobado? Porque no ha sido un conducto, no ha tenido un conducto regular. ¿Qué es lo que ha hecho con los créditos que hemos aprobado en el pueblo boliviano? Entonces el presidente tiene que explicarle al pueblo boliviano coherentemente, racionalmente y a la Asamblea Legislativa para que sigamos debatiendo estos hechos. Pero en vez de debatir, aquí en la Asamblea Legislativa lo que hacen es hacer trampas, no convocar a sesiones plenarias regularmente. Tenemos otras normas más de declaraciones que debatir estos temas económicos. En realidad el gobierno solo se lava las manos en la Asamblea Legislativa y sectores movilizados, sectores sociales. Seguramente se va a lavar las manos ahora en los hermanos transportistas. ¿Se van a aprobar estos créditos en la Asamblea y nuevamente en la agenda de la Cámara de Diputados que ya vienen desde hace varias semanas? Necesitamos que a la Asamblea Legislativa, o que a la Asamblea Legislativa venga el ministro de Economía y Finanzas, venga el presidente, le explique claramente respecto a los créditos ya aprobados, qué se ha hecho, dónde ha ido a parar esa plata, en qué han utilizado, cómo han gastado o han malgastado. En realidad, si eso no se va a explicar, nosotros los legisladores no podemos ser irresponsables, no podemos seguir hipotecando el país, porque hasta pone en riesgo nuestra soberanía. En los siguientes años, para los siguientes gobiernos, podría pasar algo grave. ¿Qué nos van a decir las corporaciones económicas del mundo? Si no pueden pagarme ahora, páguenme con algún espacio territorial. Eso pone en duda la soberanía de la patria, la soberanía del país. Ya Trump ha dado ese tipo de señales, ya ha pedido a un país que le compense la deuda prestada con un espacio de su territorio. Eso no queremos para el país. Por eso los legisladores tenemos que ser responsables con el tratamiento de cada crédito. Muchísimas gracias.